Hoy les voy a hablar acerca de unas estaciones de monitoreo vehicular que se van a empezar a instalar en el país de una manera generalizada en varios lugares. Estas estaciones se conocen como WIM, o sea, Weight in Motion, es como se conocen a nivel mundial. Y básicamente son unas estaciones, unos portales que nos van a permitir a nosotros obtener muchísima información acerca de lo que está circulando en las carreteras del país. La charla que les voy a dar gira en torno a las razones por las cuales nosotros debemos tener este tipo de tecnologías instaladas en nuestras autopistas y qué beneficios van a tener tanto los usuarios como los que administran las vialidades en el país. Creo que esto no funciona. Ahí está. Ok. Lo primero que vamos a ver, como les decía yo, el concepto de peso en movimiento es un concepto que está relacionado básicamente con la siguiente, quiero entrar a esa lámina, por favor, no me funciona esto. ¿Podemos aplastarle en la liga que viene ahí, que parece un video, por favor? Básicamente de lo que se trata es que en la autopista yo voy a tener unos portales como este, en el cual van a pasar los vehículos y vamos a poder nosotros estar midiendo la velocidad, el peso, las características del vehículo, las dimensiones, inclusive vamos a poder detectar las placas que tiene el vehículo que está circulando. Actualmente solamente en Checoslovaquia, en la República Checa y en Rusia están utilizando este tipo de tecnologías para multar directamente a los infractores que incurran en algún tipo de falta de acuerdo a la normativa que ellos tengan, pero la mayoría de los países que tienen este tipo de portales funcionando los utilizan esencialmente para obtener información relacionada con los vehículos que están circulando en las autopistas y básicamente para conocer y en un momento dado establecer cuáles son las condiciones en las cuales el administrador de esa infraestructura tendría o tiene que hacer algún tipo de reparación. La siguiente, por favor. A veces la ley de Murphy se cumple. Sí, gracias. Básicamente la primera pregunta es ¿para qué el monitoreo remoto y la administración del tráfico? Pues básicamente la primera razón más importante que hay es para minimizar el costo del mantenimiento carretero. Esa es la primera consideración importante. ¿Por qué razón? La siguiente, por favor. Básicamente nosotros tenemos que cuando se construye una carretera, los costos de la operación de la carretera pues siguen una línea verde, la cual corresponde al plan original con el cual fue calculada, ideada y construida la carretera. Desafortunadamente, y en muchos países pasa exactamente lo mismo, nada más en México, debido a las características ambientales y el tipo de vehículo que circula en nuestras autopistas, pues estos costos de operación se incrementan de manera importante conforme pasa el tiempo. Originalmente, cuando teníamos este plan, estaba pensado que la primera reparación se hiciera hasta el 10º mes. Cuando nosotros vemos la realidad de la carretera, me voy a referir ahora a México, vemos que realmente antes del 6º mes está requiriendo ya hacer algún tipo de reparación. Cuando sigue pasando el tiempo, si yo descuido esto y me voy yo a hacer la reparación como estaba originalmente planeada hasta el 10º mes, el costo de la reparación se incrementó de manera sustantiva. La siguiente, por favor. Nosotros en el Instituto Mexicano del Transporte instalamos un sistema auspiciado por una empresa mexicana con tecnología de la República Checa, la cual la estuvimos evaluando durante un par de años y de ahí obtuvimos una serie de información que más adelante se los voy a hacer llegar. La siguiente, por favor.
Cuando yo tengo un sistema en el cual incluyo los loops inductivos, que son unos cuadritos que se veían en la parte anterior a donde estaba el portal, y yo incorporo el sistema de control o de monitoreo remoto, noten ustedes que el costo de operación se ajusta bastante, de manera muy cercana al plan original en cuanto a la reparación se refiere de la carretera. Entonces, si yo puedo tener un sistema de monitoreo remoto adecuado en el cual no nada más clasifique los vehículos, sino también los pese, voy a poder establecer y voy a poder tener la certeza de que los costos de operación, cuando estoy hablando de la reparación de la misma, no estén tan disparados como esta línea roja. La siguiente, por favor. Cuando desafortunadamente nosotros detectamos vehículos que tengan sobrecarga, y les voy a platicar una historia, en el Instituto Mexicano del Transporte tenemos monitoreados más de 10 puentes muy importantes en el país, puentes la mayoría de ellos atirantados. Y estos puentes que tenemos monitoreados, los tenemos monitoreados por medio de fibra óptica y estamos viendo el tipo de vehículo que pasa, el peso que trae, la velocidad que trae. Y el objeto de ese monitoreo que estamos haciendo en los puentes no es para ver el tipo de vehículo que pasa, sino la carga que está circulando en el puente, porque ese tiene un efecto directo en la integridad estructural que puede tener ese puente. Bueno, hemos detectado que aproximadamente el 20% de los vehículos que circulan en las carreteras traen algún tipo de sobrepeso. En algunos casos, desafortunadamente, medimos más de 125 toneladas de peso en alguno de los tractocamiones que estaban circulando por esos puentes. Y coincidió que una de las fallas que se tuvieron en el puente Papaloapan, que es uno de los que tenemos monitoreados, se reventó uno de los tirantes que detienen al puente. No fue la causa primaria de la ruptura el que ese vehículo circulara con 120 toneladas, pero sí fue la gotita que derramó el vaso de agua y por esa razón se tuvo que hacer una reparación mayor en ese puente. La siguiente, por favor. Los sistemas WIMP nos van a permitir a nosotros medir el peso del vehículo y nos van a poder proporcionar estadísticas muy valiosas, no nada más en cuanto a la sobrecarga del vehículo para la estimación precisa del tiempo adecuado de operación, sino también para saber exactamente qué tipo de vehículos están circulando en las carreteras, de acuerdo a la configuración que tenemos actualmente en el país. Con esa información estadística vamos a poder hacer muchísimos estudios de logística, vamos a poder acompañarlos a muchos de ustedes que se dedican al transporte de la carga pesada en poder generar planes para optimizar el funcionamiento de su labor y de una manera eficiente operar las autopistas del país. La siguiente, por favor. Les voy a mostrar algunos ejemplos de los portales de medición en algunos países. El primero es la República Checa. Esta estación de monitoreo la tienen en una de las vialidades secundarias que tienen por allá. La siguiente, por favor. Aquí, esta estación en Vietnam, básicamente la tienen instrumentada justo antes de que llegue el tractocamión a la caseta de peaje, y en función del peso que trae, paga no nada más en cuanto al número de ejes, sino también en cuanto al peso que trae, paga la cuota respectiva que le corresponde en ese caso en particular. La siguiente, por favor. Estos son los loops inductivos que les decía. Con ellos yo puedo determinar, o podemos determinar, el tipo de vehículo que está circulando, la velocidad que trae. No, el peso no, pero sí podemos determinar esencialmente, clasificar directamente el vehículo. Claramente se ve con las cámaras que nosotros instalamos en los portales la identificación de la placa que tiene ese vehículo y vamos a ver si esa placa corresponde al tipo de tractocamión o de vehículo que está circulando en la carretera o si ese vehículo no tiene reporte de robo. La siguiente, por favor. En Polonia es uno de los sistemas más completos. Este es un portal muy parecido al que tenemos en el Instituto Mexicano del Transporte, mañana lo van a ver. También hay otro portal que se instaló muy cerca de aquí, justo después del entronque que viene del hotel, de la carretera que llega a este hotel hacia México. Van a encontrar un portal que se instaló hace como 4 años directamente. Aquí básicamente vemos las cámaras que miden
el vehículo, identifican el vehículo. Aquí están las pesadoras que se instalan en la carretera para medir el peso, y más atrás, por acá, aquí están los lazos inductivos para clasificar el vehículo. Este es un portal completo. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el instituto? Básicamente es un sistema que nos permite conocer lo que ya les vengo diciendo. Básicamente son equipos de reconocimiento de imagen, video, estructuras, un programa de control y los equipos y accesorios para que la información que se está generando en el portal llegue directamente a una computadora en la cual nosotros podamos acceder directamente a la misma y poder hacer los análisis respectivos. La siguiente, por favor. Este sistema fue instalado por esta empresa Impulse con tecnología de Cross, que es de la República Checa. Fue configurado conforme a los sistemas que actualmente se tienen instalados en la República Checa y en los países con los cuales ellos tienen convenios. Y actualmente nosotros hemos hecho un proceso de evaluación y de caracterización muy minuciosa de todos los componentes que conforman estos portales, y sugerimos nosotros a las autoridades de la SCT precisamente todos los documentos y los parámetros importantes que se debían considerar para poder diseñar la primera norma mundial que existe en cuanto a los componentes que deben llevar los portales de medición. México es el único país actualmente que cuenta o que está por contar con una norma específica donde se establezca claramente las características que deben tener todos los equipos y componentes que conforman los portales de medición del país. La que sigue, por favor. Esta es la pista donde van a ustedes ir mañana. El portal de medición nuestro está colocado aquí. Esta es una pista que mide 2 kilómetros en total, con 2 círculos de velocidad constante. La pista la vamos a modificar, la vamos a ampliar un poco con aportaciones del gobierno del estado, pero esencialmente aquí es donde nosotros hemos estado haciendo la evaluación directamente del portal. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que tenemos en el instituto? Es un portal muy completo en el cual nosotros, como pueden ver aquí están los lazos inductivos, tenemos los sensores de pesaje, que son básicamente las pesadoras dinámicas que se colocan de manera estratégica, de tal manera que aún habiendo un cambio de carril se ha detectado el peso del vehículo. Por medio de estos lazos inductivos puedo medir yo la cantidad de ejes que traen, la velocidad que trae el vehículo, y con las pesadoras pues establecemos claramente el peso del vehículo. Ahorita les voy a explicar la precisión que se tiene. Tenemos las cámaras que nos van a permitir identificar la placa del vehículo y medir las características geométricas del mismo. La que sigue, por favor. Esta es la pista, junto con el sistema de ranurado para instalar las pesadoras. Este es el portal de medición, justo cuando estábamos instalando todos los sistemas. La que sigue, por favor. Y ya el portal en operación, tuvimos muchísimas mediciones, constantemente estamos recibiendo en el instituto muchos requerimientos de diferentes empresas para que podamos nosotros hacer mediciones de diversa índole, proyectos de investigación específicas, y lo utilizamos también a los vehículos para estar valorando estas características del portal. La que sigue, por favor. No voy a explicar cada una de estas gráficas, pero sí quiero que vean, por favor, esta en particular, que es la medición del peso bruto vehicular en lo que sería el portal estático comparado con el portal en movimiento, y aquí podemos ver las variaciones que se tuvieron en las primeras mediciones. La idea es que estos circulitos azules casi empataran con esto, tuviese un error que fuera, como les digo, de alrededor de 4%, cosa que finalmente se logró. Pasemos la siguiente y la siguiente, por favor, porque ya se me está acabando el tiempo. La que sigue también, por favor. Bueno, aquí están ya mediciones ya más concretas y específicas, donde vemos el peso bruto vehicular del vehículo, la velocidad en la cual circulaba, las longitudes, los errores en la medición que podíamos tener, y básicamente la información que se necesita para poder tener una evaluación estadística de lo que está sucediendo con los vehículos que circulan en las carreteras. La que sigue, por favor. La que sigue.
Básicamente nosotros ya tenemos establecidos los criterios de ubicación y selección de los sitios para instalar las carreteras. Ahorita les muestro algunos. Las características geométricas que debe tener el sitio para que se pueda instalar. No se puede instalar los portales de medición en cualquier lugar de la carretera ni en cualquier carretera. Tienen que estar escogidos de manera muy precisa y muy cuidadosa. Y la verificación de la capacidad estructural con criterios de deflexión y el espesor de la capa para que ese portal pueda seguir funcionando de manera permanente en las carreteras. La que sigue, por favor. Este es el primer estudio que hicimos nosotros, a donde establecimos cuáles eran los criterios de evaluación. Es una publicación del Instituto Mexicano del Transporte que se le hizo entregar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La que sigue, por favor. Aquí están establecidos básicamente dónde sería conveniente colocar los portales de medición en cuanto a velocidad, cuáles serían los portales que tendríamos que colocar en diferentes lugares, diferentes carreteras. Ustedes pueden ver la carretera México-Cuota, México-Querétaro, México-Toluca. Son las carreteras que tienen mayor tránsito, con la ubicación precisa de dónde se tendrían que localizar. La que sigue, por favor. Aquí está la información de dónde específicamente tendríamos que ubicar las mediciones en cuanto a velocidad en las carreteras, específicamente en las zonas de cada una de las carreteras que hay. Todo está en el documento que les mostré. La que sigue, por favor. Y aquí están las coordenadas geográficas de los puestos para precisamente medir la velocidad con su ubicación precisa en cuanto a su localización en la carretera. La que sigue, por favor. La vida útil de las autopistas va a depender de una distribución correcta de la carga, no nada más del peso bruto vehicular total. Si yo tengo un vehículo en el cual tengo distribuida mi carga de manera equivocada, voy a tener un efecto de deterioro muy severo en la carretera, inclusive puede afectar la estabilidad del vehículo. La sobrecarga en los vehículos es el principal factor de deterioro de la infraestructura del país, y es algo en lo cual nosotros tenemos que trabajar en equipo para tratar de evitarlo. Con la carga debidamente colocada y los pesos que están establecidos en la NOM 012, la vida útil de las autopistas en México debe ser muy cercana a la vida útil por medio de la cual se planeó. La que sigue, por favor. Nosotros, con la información que tienen los portales, vamos a poder contar el tráfico con sus respectivos clasificadores, vamos a poder hacer análisis de flujos y vamos a poder determinar de manera muy precisa la composición vehicular que están circulando en las carreteras, no con afán de multar, sino con un afán de conocer la información en detalle. Solamente teniendo un sistema combinado de peso y de datos de tráfico, conteo de tráfico, vamos a poder tener una información muy precisa de lo que hay que hacer para poder mantener nuestras carreteras que operen de manera segura. La que sigue, por favor. Básicamente ya se me acabó el tiempo, las conclusiones finales las pueden ustedes leer ahí. Creo que esta es una de las más importantes. La instalación y operación de un portal en la zona elegida requiere de estudios de un sistema de calibración inicial. Todo esto ya lo hemos hecho en el instituto. El país ya tiene un avance importante en esto y créanme que comparado con lo que ha sucedido en otras partes del mundo, nosotros estamos empezando a caminar de manera adecuada, no estamos avanzando de manera precipitada para la incorporación de este tipo de tecnologías. La que sigue, por favor. La evaluación de las condiciones controladas permiten incluso determinar las condiciones físico-mecánicas del vehículo. Yo puedo establecer con este sistema inclusive si sus tractocamiones traen bajas las llantas, si las llantas que traen están mal infladas, si las llantas que traen están sobregastadas. Esta información nos van a poder a nosotros aportar mucha información que a todos ustedes les puede ser de mucha utilidad. La que sigue, por favor. Y esta es la norma que está en proceso precisamente, que es la primera norma a nivel mundial que se establece, que son instrumentos de medición, sistemas de pesaje y dimensionamiento dinámico vehicular, los requisitos técnicos y de especificaciones que nosotros junto con la Comisión Nacional de Seguridad las redactamos y se hizo un documento que está por ser aprobado en la Secretaría de Economía como una NOM nacional.
Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Miguel Martínez su presentación. Muy interesante el sistema que nos propone. Yo creo que en la medida que se vaya implementando será un elemento que nos ayudará a controlar la aplicación de la regulación en tema de pesos y dimensiones y la infraestructura en carreteras. Bueno, pedimos a Diego García que nos haga su presentación en el tema de metodología IPERC. Adelante, Diego. Listo, pues muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Esta la paso muy rápido, ¿no? Bueno, en este foro ya hemos tenido oportunidad de participar por tercera ocasión. En la primera ocasión platicábamos, y quiero hacer un tanto de recuento de cómo es que hemos evolucionado en los sistemas de seguridad vial para Coca-Cola FEMSA, que es la empresa que vengo representando. De entrada, prácticamente los diferentes elementos que tenemos que estar identificando y evaluando para poder saber cuál es la línea base en la cual nosotros nos estamos moviendo hoy en la situación de la seguridad vial en la industria y específicamente en nuestro tipo de reparto. Después, el año pasado, mostré esta lámina y quiero traerla justamente a colación porque hablábamos realmente de cómo estamos construyendo un tema de cultura de seguridad vial, ¿no? Más allá de un tema, una culturalización en materia de seguridad vial dentro de la organización, donde para nosotros el punto más importante, y me agrada mucho ver que el enfoque del foro como tal es hacia la movilidad, porque ese es el enfoque que también nosotros queremos estarle dando a la misma organización, donde particularmente los hábitos son un punto fundamental para este ejercicio de seguridad vial. Sin embargo, el hábito es centrado en la persona. Lo que estamos nosotros buscando es cómo centrarlo a nivel de sistema, incorporando todo el tema de la organización, y por eso es el conjunto tanto de esos hábitos más los mecanismos que se trabajan justamente para garantizar esa integridad en el desplazamiento de cualquier tipo de circunstancia, persona o mercancía en cualquier tipo de vialidad, considerando los diferentes roles que tenemos como organización y como peatones y en realidad y como usuarios en la vía de tránsito. Un punto importante quiero destacar para esta sesión o para esta charla es que el tema de los hábitos es un punto que a nivel organización, que a nivel interno estamos trabajando, estamos consolidándolo con diferentes herramientas, diferentes elementos que nos permiten sobre todo identificar no nada más qué es lo que hace o qué deja de hacer una persona, sino el por qué lo está ejecutando, ¿no? Pero ese es un tema que hemos venido trabajando y si nos prestan la invitación para el siguiente año, les compartiremos los avances que traemos justamente en ese aspecto. Hoy quiero hablar específicamente sobre el tema de los mecanismos, y el mecanismo ya es la serie de circunstancias que se trabajan a nivel organización, en toda la estructura organizacional, y también cómo se interactúa con los diferentes elementos, actores, circunstancias y condiciones también del entorno. Por eso, una de las principales preguntas que nos hacemos o que nos hicimos al momento de estar diseñando y trabajando sobre el sistema de seguridad vial para nosotros es cómo evaluar específicamente el famoso riesgo. Vimos que la ISO 39001 habla justamente de la necesidad de poder evaluar ese riesgo. Al momento de hacer un zoom de cómo tendríamos que hacerlo de manera mucho más específica, no necesariamente encontramos esa vinculación. Entonces, a nivel interno fuimos buscando cuáles son o cuáles eran y son particularmente las diferentes herramientas que nos ayudan a poder identificar de mejor manera este peligro y riesgo que corremos en la organización con el transporte de nuestra mercancía, con el transporte de nuestro personal y el impacto que se puede llegar a generar. La herramienta que incluso se puede tomar y quienes estamos familiarizados con el tema de seguridad en general, seguridad integral, es a través de la OSAS 18001, hoy prácticamente que estarán evolucionando la ISO 45001, que es esta famosa identificación de peligros, evaluación de riesgos para generación de controles, la IPERC. Esta particularmente habla de dos aspectos importantes de trabajar. Primero, sentar bien sobre la mesa en definir qué es un peligro. Y un peligro, de acuerdo con la normativa, prácticamente es una fuente, una situación o acto potencial para causar daño, pues en términos de daño humano o deterioro de la salud o combinación de estos.
quiere decir que puede ser alguna condición del entorno que pueda llegar a generar una situación de daño hacia tanto los materiales, los bienes y como también las personas. Esto nos va a dar como resultado un índice de riesgo, un famoso nivel de riesgo, en donde podemos identificar diferentes aspectos que están relacionados con ello, ya sea en las diferentes fuentes de peligro que pueden derivarse desde los actos inseguros, es decir, el humano, qué hace o qué no hace el humano, el ser humano, este factor que es casi determinante para la ocurrencia de un incidente o de un siniestro vial. Otro aspecto es el entorno, tanto lo que hablábamos hace ratito sobre las circunstancias y el diseño de la vialidad. Otro, a nivel organización, la fuente del peligro que nosotros como organización, desde la configuración, desde la construcción, desde la parte de la estructura, desde los liderazgos y demás circunstancias que a nivel de organización tenemos, que hacen que justamente la probabilidad de ocurrencia de algún evento sea mucho más o menos alta. Y naturalmente el tema del vehículo, es decir, qué tan seguro realmente es el vehículo o qué tan riesgoso es la circulación particularmente de mi vehículo. Y entonces, con todo ese tipo de circunstancias, a nivel interno, tenemos que estar verificando cómo vamos a trabajar para minimizar el riesgo que tenemos de tener algún accidente o, no, como le llamamos nosotros en Coca-Cola FEMSA, un siniestro vial. Y entonces observamos que la siguiente parte del IPER, ¿no?, es la generación de controles. Dependiendo del nivel de criticidad y dependiendo justamente de los diferentes puntos que tengamos como riesgos, entonces el siguiente paso es generar una serie de controles, donde el primero, y de acuerdo específicamente con esta parte de las normas que les mencionaba, tanto de la ISO 45001 y las OSAS 18000, aplicadas hacia el tema de la seguridad vial, es como tal la eliminación. Creo que el deseo de todos los que nos encontramos aquí es eliminar definitivamente los riesgos que tenemos allá afuera en la carretera. Muchas veces no es así, ¿no? Si no podemos eliminarlo, si no podemos directamente trabajar y abordar sobre la fuente de peligro, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como la parte de la jerarquía de controles, tenemos que llegar a un nivel de sustitución. No lo elimino, pero lo desplazo hacia una circunstancia con menos probabilidad de ocurrencia de algún evento. Ok, no podemos tampoco sustituirlo, no podemos directamente mover un centro de distribución de una ciudad a otra como si fuera por arte de magia, es prácticamente imposible. Bueno, entonces, ¿qué controles de ingeniería? Ya sea ingeniería a nivel de infraestructura del entorno, aquí hablamos particularmente de los diseños viales, diseños de la infraestructura de nuestros mismos centros de distribución, ingeniería vehicular, hoy tenemos justamente para poder abordar ese tipo de situación. Si no podemos a través de la ingeniería, administrativo, y muchas veces nos quedamos aquí como organización, es decir, todo el tema de capacitación, todo el tema de perfiles, todo el tema de la gestión del desarrollo humano, donde en realidad vemos que el tema administrativo es una pequeña parte y en realidad es la parte más reactiva de todo un sistema de seguridad vial. Sino qué herramientas, qué circunstancias de equipos de protección personal, ya sea para la persona o, en el caso de los vehículos, qué elementos de seguridad pasiva tenemos para poder abordar este tipo de situación. Y creo que ya me cortaron. Sí, ya me cortaron. Ah, no, todavía no. Entonces, hablábamos justamente de estos puntos donde a partir de aquí tenemos que atacar con los diferentes niveles de criticidad que tenemos. Y en el ejercicio que nosotros hemos estado trabajando en conjunto con nuestra flota primaria, con la gestión de nuestra flota primaria, que es a través de Solística, identificamos que el 50% de nuestros riesgos urbanos más críticos se encuentra en el diseño urbano y la vialidad. Ojo, no es que estemos en contra de ello. Lo que tenemos como riesgos más críticos son los contrastes que existen en el diseño urbano y de movilidad realmente seguro. ¿Por qué? Porque no contamos realmente con esas herramientas que tanto al usuario como a nosotros como empresa de transporte nos garanticen o nos ayuden a reducir una circunstancia de riesgos viales
como lo justamente veíamos hace ratito. Por ejemplo, tema de protección con los peatones, tenemos que estar avanzando mucho con ese tipo de situación, reductores de velocidad, carriles confinados, el entorno del diseño de la vía, para que podamos como tal interactuar a través de la evolución que comentaba justamente Leonardo al principio de esta conversación, esta evolución que nos va a permitir una inclusión, una interacción realmente recíproca entre los diferentes actores de la vialidad, para realmente llegar y pasar de la seguridad vial hacia un tema de movilidad. Entonces, el punto realmente es cómo vamos a ayudarnos a garantizar a través de un trabajo en equipo y la suma de voluntades entre la sociedad, un punto fundamental, la industria y la parte de gobierno para poder hacer realmente vialidades mucho más incluyentes y que nos permitan ayudar a reducir ese tipo de riesgos viales. Muchas gracias.